El momento en que me di cuenta de que mi padre eligió a su nueva familia por encima de mí fue cuando su asiento estaba vacío en mi graduación universitaria. El momento en que me di cuenta de que mi padre eligió a su nueva familia por encima de mí fue cuando su asiento estaba vacío en mi graduación universitaria. Subí al escenario con mi toga y birrete, escaneando al público en busca del rostro de mi padre mientras el decano leía mi nombre para los honores summa cum laude. Mi madre estaba allí en la tercera fila, aplaudiendo ruidosamente. Mi hermana menor sostenía su teléfono grabando el momento. Mi abuela se secaba los ojos con un pañuelo, pero el asiento que había reservado específicamente para mi padre, el de la mejor vista por el que había pagado un extra para asegurar, estaba vacío. Había prometido que estaría allí, juró que nada le impediría verme graduar como la mejor de mi clase después de 4 años de trabajo incansable. Pero el hijo de su nueva esposa, Tyler, tenía un torneo de béisbol ese mismo día, y aparentemente eso tenía prioridad sobre la graduación universitaria de su propia hija. Me llamo Olivia Davis, y ese momento en el escenario, cuando me di cuenta de que mi padre había elegido a su hijastro por encima de mí, fue el momento en que decidí que ya no le llamaría papá. No por despecho ni ira, aunque sentía ambas, sino por claridad. Después de años de ser dejada de lado por su nueva familia, finalmente entendí que el padre que había conocido al crecer se había ido, reemplazado por alguien que me veía como opcional mientras que sus hijastros eran esenciales. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años y mi hermana Chloe tenía 10. Fue relativamente amigable para lo que son los divorcios, sin gritos ni batallas por la custodia. Mi padre, David, se mudó, consiguió su propio apartamento y nos acostumbramos a una rutina de verlo cada 2 fines de semana y los miércoles para cenar. No era lo que habíamos tenido antes, pero funcionaba. David estaba atento durante nuestro tiempo juntos, preguntando sobre la escuela y los amigos, ayudando con las tareas, llevándonos al cine y a los museos. Durante esos primeros 2 años post-divorcio, permaneció presente en nuestras vidas de manera significativa. Luego conoció a Diane en una conferencia de trabajo. Ella estaba recién divorciada con 2 hijos, Tyler, de 15 años, y Mason, de 12. David comenzó a salir con ella unos 2 años y medio después del divorcio, y en 6 meses estaban comprometidos. La boda ocurrió rápidamente, y de repente tuvimos una nueva familia política que cambió todo sobre nuestra relación con nuestro padre. Al principio, traté de ser comprensiva. Los hijos de Diane habían pasado por su propio divorcio parental, y sabía que las familias ensambladas requerían ajuste y compromiso. Pero los compromisos siempre parecían fluir en una sola dirección. Nuestras visitas cada 2 fines de semana empezaron a ser reprogramadas porque Tyler tenía partidos de fútbol americano o Mason tenía campamentos de Boy Scouts. Las cenas de los miércoles se cambiaron porque Diane prefería las cenas familiares los jueves. David empezó a faltar a mis eventos escolares porque coincidían con las actividades de sus hijastros. El patrón se volvió claro durante mis años de secundaria. Si Tyler tenía un partido de fútbol americano y yo un torneo de debate el mismo día, David iba al partido de fútbol. Si Mason necesitaba ayuda con un proyecto de ciencias y Chloe tenía un recital de piano, David ayudaba con el proyecto de ciencias y se perdía el recital. Sus explicaciones siempre estaban envueltas en una lógica aparentemente razonable sobre logística o compromisos previos, pero el mensaje subyacente era inconfundible. Las necesidades de sus hijastros superaban en importancia a las necesidades de sus hijos biológicos. Diane fomentaba esto, a veces de forma abierta. Hacía comentarios sobre cómo Tyler y Mason realmente necesitaban una figura paterna ya que su propio padre era poco fiable, insinuando que la atención de David hacia ellos era más importante que mantener su relación con Chloe y conmigo. Ella enmarcaba nuestra decepción como egoísmo, preguntando por qué no podíamos ser más comprensivas con las necesidades de los chicos. Se posicionó a sí misma y a sus hijos como la familia prioritaria de David, mientras que nosotras fuimos relegadas a la periferia. Mi madre, Susan, se dio cuenta e intentó protegernos de lo peor. Nunca habló mal de David directamente, pero reconocía nuestro dolor y validaba nuestros sentimientos. Decía cosas como, tu padre está tomando decisiones que quizás no sean las mejores. O, tienes todo el derecho a sentirte decepcionada. Ella compensaba la ausencia cuando David cancelaba planes, pero no podía llenar el vacío dejado por un padre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Para cuando empecé la universidad, aprendí a no esperar mucho de David.
Postulé a universidades, visité campus y tomé mi decisión con escasa participación suya porque él estaba demasiado ocupado ayudando a Tyler con sus solicitudes universitarias. Cuando fui aceptada en mi primera opción con una beca académica parcial, la respuesta de David fueron felicitaciones seguidas de preguntas inmediatas sobre cuánto le costaría en matrícula, ya que la beca no cubría todo. Teníamos un fondo universitario que mis padres habían iniciado cuando yo nací. Después del divorcio, se suponía que estaba protegido para la educación de Chloe y mía. Pero en algún momento, David había empezado a sacar dinero de él para los gastos de Tyler. Cuando necesité fondos para mi primer año, descubrí que la cuenta tenía menos de la mitad de lo que debería. David explicó que Tyler había necesitado un nuevo portátil para la escuela y otros artículos necesarios, y que lo devolvería al fondo universitario, pero nunca lo hizo. Pedí préstamos estudiantiles para cubrir la diferencia, trabajé a tiempo parcial durante la universidad y pasé mis veranos haciendo prácticas remuneradas en lugar de volver a casa. La distancia era en parte práctica y en parte protección emocional. Estar lejos en la universidad significaba que no tenía que ver a David priorizar a su familia política en tiempo real. Significaba que podía construir una vida donde sus ausencias no dolieran tanto porque había llenado mi tiempo con amigos y actividades que no implicaban esperarlo. Durante la universidad, trabajé increíblemente duro. Mantení un promedio de 3.95 mientras hacía malabarismos con un trabajo a tiempo parcial y prácticas. Entré en el cuadro de honor del decano cada semestre. Obtuve puestos de liderazgo en 2 organizaciones del campus. Estudiaba ingeniería biomédica, un programa desafiante que requería dedicación e incontables horas de estudio. Estaba orgullosa de lo que había logrado, y más que nada, quería que mi padre también lo estuviera. Cuando se acercaba la graduación, llamé específicamente a David para asegurarme de que estaría allí. Le expliqué que me graduaba con honores summa cum laude, que sería reconocida en el escenario, que era importante para mí que asistiera. Me aseguró que estaría allí, que no se lo perdería por nada del mundo, que estaba orgulloso de todo lo que había logrado. Le creí porque desesperadamente quería hacerlo. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando, 2 semanas antes de la graduación, llamó para preguntar la fecha y la hora de nuevo. Repetí la información, y él dijo que ya lo había puesto en su calendario pero quería confirmar. Luego mencionó casualmente que Mason tenía un gran torneo de béisbol próximamente y preguntó qué día era. Se me encogió el estómago incluso antes de decirle que era el mismo fin de semana. Podía oír los engranajes girando en su cabeza a través del teléfono. Empezó con la introducción, explicando lo importante que era este torneo para Mason, que era un campeonato regional y que habría cazatalentos universitarios allí. Lo interrumpí para recordarle que mi graduación universitaria también era un evento único en la vida. Dijo que claro que lo sabía, pero la ceremonia de graduación duraba horas, y que quizás no necesitaba estar allí para la parte en que yo subía al escenario. Sus palabras se sintieron como un golpe físico. Le dije claramente que lo necesitaba en toda la ceremonia, que le había reservado un asiento, que esto me importaba. Prometió que lo arreglaría, que estaría allí. Quería confiar en él, pero llamé a mi madre, Susan, inmediatamente después para prepararla por si no aparecía. Ella se enfadó por mí y prometió que, sin importar lo que David hiciera, ella estaría allí celebrándome con todo lo que tenía. La semana anterior a la graduación, David volvió a llamar. El calendario del torneo de Mason se había finalizado, y el partido del campeonato era exactamente a la hora de mi ceremonia de graduación. Dijo que estaba en una posición imposible, que no podía estar en 2 lugares a la vez. Le señalé que sí podía elegir asistir a la graduación universitaria de su hija. Dijo que estaba siendo injusta, que Mason contaba con que él estuviera allí, que Diane estaría devastada si él se perdía apoyar a su hijo en un evento tan importante. La conversación degeneró rápidamente. Dije que los sentimientos de Diane sobre el partido de béisbol de su hijo no deberían superar a mi graduación. Él dijo que estaba siendo egoísta y no consideraba lo difícil que era esto para él. Dije que no era difícil. Era una elección, y él estaba eligiendo a su hijastro por encima de su hija. Dijo que eso no era justo, que me quería y quería estar allí, pero la vida era complicada con una familia ensamblada. Dije que la vida era tan complicada como él la hacía, y él estaba tomando una clara decisión sobre qué eventos de vida importaban más. Terminamos la llamada sin resolución. No dijo explícitamente que no vendría,
pero tampoco se comprometió a estar allí. En mi corazón sabía que elegiría el partido de béisbol, pero una parte ingenua de mí esperaba estar equivocada. Esperaba que, llegado el momento, recordara que era mi padre primero, que nuestra relación precedía a su matrimonio con Diane por décadas, que yo había sido su hija durante 22 años y Tyler había sido su hijastro durante apenas 7. Llegó el día de la graduación, hermoso y soleado. Mi madre, Susan, mi abuela, Mary, y Chloe se reunieron conmigo en mi apartamento para ayudarme a prepararme. Nos tomamos fotos. Me dieron flores, y Susan se emocionó hablando de lo orgullosa que estaba de todo lo que había logrado. Revisé mi teléfono obsesivamente en busca de un mensaje de David diciendo que estaba en camino o que llegaría tarde o cualquier cosa que indicara que vendría. Nada. Llegamos al lugar 2 horas antes, como se requería para los graduados. Vi el asiento vacío que había reservado para David y sentí que se me oprimía el pecho. Mi madre me vio mirando y me apretó la mano sin decir nada. Ambas sabíamos que no vendría, pero ninguna de las dos quería decirlo en voz alta todavía. La ceremonia comenzó. Sonó la música de la procesión, y caminamos con nuestras togas y birretes hacia nuestros asientos. Volví a mirar a la audiencia, una última y desesperada búsqueda del rostro de mi padre. Vi a mi madre, mi abuela, Chloe e incluso algunos amigos del campus que habían venido a apoyarme, pero no a David. Cuando llamaron mi nombre para el reconocimiento summa cum laude, crucé el escenario con una sonrisa que no sentía. Mi familia aplaudió ruidosamente, llenando el espacio con su apoyo, pero no pudo cubrir del todo el vacío con forma de padre en ese momento. Me lo había imaginado tantas veces, lo había visualizado en la audiencia radiante de orgullo, tal vez incluso con lágrimas en los ojos mientras recibía mis honores. La realidad de su ausencia dolió más de lo que había anticipado. Después de la ceremonia, durante la recepción, finalmente revisé mi teléfono. Había un mensaje de texto de David enviado aproximadamente 1 hora antes de que comenzara la ceremonia. Lo siento mucho, cariño. El partido de Mason se está alargando y no hay forma de que llegue a tiempo. Muy orgulloso de ti. Celebraremos pronto. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No decía, estoy eligiendo quedarme en el partido de béisbol en lugar de ir a tu graduación. No decía, prioricé a mi hijastro por encima de ti. Solo una construcción pasiva que hacía parecer que circunstancias fuera de su control habían impedido su asistencia. Cuando la verdad era que había tomado una decisión activa de ver a un chico de 14 años jugar béisbol en lugar de ver a su hija graduarse con los máximos honores de una prestigiosa universidad. No respondí. Guardé mi teléfono y me concentré en celebrar con la gente que realmente había aparecido por mí. Mi madre, Susan, me llevó a una cena cara con Chloe y mi abuela, Mary. Mis amigos me hicieron una pequeña fiesta esa noche. Traté de disfrutarlo todo, pero la ira y el dolor pesaban en mi pecho. David llamó al día siguiente mientras yo estaba empacando mi apartamento. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar esa noche y de nuevo a la mañana siguiente. Finalmente contesté a la 4ª llamada y sus primeras palabras fueron preguntando por qué lo había estado ignorando. No una disculpa por perderse la graduación. No un reconocimiento de lo dolorosa que había sido su ausencia, sino una pregunta sobre por qué no contestaba sus llamadas. Dije con calma que había necesitado algo de espacio para procesar mis sentimientos sobre que se hubiera perdido mi graduación. Él se puso inmediatamente a la defensiva, diciendo que había explicado la situación, que se había debatido entre 2 eventos importantes, que yo lo estaba haciendo sentir culpable por algo que no podía controlar. Dije que él absolutamente podría haberlo controlado. Había elegido priorizar el béisbol de Mason sobre mi graduación y yo tenía derecho a sentirme herida por esa elección. Cambió de táctica entonces, poniéndose emotivo y diciendo que se sentía fatal, que había querido estar allí, que le mataba habérselo perdido. No me ablandé. Le pregunté directamente por qué el torneo de béisbol de Mason era más importante que mi graduación universitaria. Dijo que no era más importante. Eran igual de importantes, pero el evento de Mason coincidía y él había tenido que tomar una decisión imposible. Dije que si eran igualmente importantes, debería haber tirado una moneda. O mejor aún, debería haber reconocido que una graduación universitaria, especialmente una con honores, era objetivamente más significativa que un partido de béisbol en una serie de muchos que Mason jugaría.
dijo que yo estaba minimizando lo que era importante para Mason. Dije que él había estado minimizando lo que era importante para mí durante 7 años. Fue entonces cuando la conversación cambió y dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Le dije que había decidido dejar de llamarlo papá. Podría ser David para mí, el nombre que usaba todo el mundo, porque había dejado de actuar como un padre y yo había terminado de fingir que teníamos esa relación. Él se quedó en shock, dijo que estaba siendo dramática y hiriente, que yo era su hija y él era mi padre sin importar cómo lo llamara. Le expliqué que ser padre era más que biología. Se trataba de aparecer, priorizar a tus hijos y estar presente en sus vidas. Él había dejado de hacer esas cosas hace años, eligiendo en cambio centrarse en ser padrastro de Tyler y Mason mientras nos daba a Chloe y a mí las migajas de su atención. Dije que el título de papá era uno que tenía que ganarse con sus acciones y sus acciones me habían demostrado que yo no era una prioridad, así que ya no merecía el título. Intentó discutir, pero colgué la llamada. Durante las semanas siguientes, envió largos mensajes de texto explicándose, diciendo que yo estaba malinterpretando las complejidades de las familias ensambladas, que me quería tanto como siempre. No me involucré. Había dicho lo que necesitaba decir y seguir discutiendo no cambiaría nada. Mi madre, Susan, apoyó mi decisión, aunque preocupada por cómo afectaría mi relación con David a largo plazo. Chloe, ahora de 18 años y enfrentando sus propias decepciones con la priorización de sus hijastros por parte de David, dijo que lo entendía completamente y estaba considerando hacer lo mismo. Mi abuela, Mary, fue directa en su evaluación, diciendo que David había cosechado lo que sembró. La dinámica familiar cambió significativamente después de eso. No corté por completo la relación con David, pero establecí límites claros. Respondía a sus mensajes ocasionalmente, pero brevemente. Cuando sugería reuniones, las evaluaba basándome en si realmente quería pasar tiempo con él, no por obligación. Dejé de intentar que viera lo que estaba haciendo mal, aceptando en cambio que había tomado su decisión sobre qué familia priorizar. Diane, como era de esperar, no se tomó bien mi establecimiento de límites. Me llamó irrespetuosa y dijo que estaba siendo cruel con mi padre durante un momento difícil. Le señalé que yo era la que había pasado por un momento difícil viendo a mi padre elegir sistemáticamente a sus hijos por encima de los suyos durante años. Dijo que las familias ensambladas requerían sacrificios de todos. Dije que yo había sacrificado mucho y que ahora había terminado de sacrificar mi autoestima suplicando una atención paternal básica. La primera vez que me refería a él como David en lugar de papá en una conversación fue en una reunión de amigos de la familia. Alguien preguntó cómo estaba mi padre y dije, David está bien, supongo. Ya no hablamos mucho. El uso de su nombre de pila resultó chocante para las personas que nos habían conocido cuando yo era joven, pero no lo expliqué ni me disculpé por ello. Era simplemente la verdad de nuestra relación actual. David me envió un correo electrónico después de enterarse por alguien que había estado en la reunión. Dijo que le dolía profundamente oírme llamarlo por su nombre de pila, que se sentía como si lo estuviera desheredando. Le respondí que no lo estaba desheredando. Simplemente estaba siendo precisa sobre nuestra relación. Me había demostrado a través de años de lecciones que ser mi padre no era su prioridad, así que dejé de tratarlo como si fuera el mío. Durante el año siguiente, la distancia entre nosotros creció. Conseguí mi primer trabajo en mi campo, me mudé a una nueva ciudad y comencé a construir mi vida adulta. David no estuvo involucrado en nada de esto de manera significativa. Ocasionalmente enviaba mensajes de texto para preguntar cómo estaba, pero las conversaciones eran superficiales y breves. Mientras tanto, veía en las redes sociales que él estaba profundamente involucrado en las solicitudes de posgrado de Tyler y las actividades de secundaria de Mason, asistiendo a sus eventos y publicando orgullosas actualizaciones de padres sobre sus logros. El contraste era marcado y doloroso, pero también validaba mi decisión. No me estaba inventando el favoritismo o la negligencia. Estaba documentado en los registros de asistencia, en las publicaciones de redes sociales, en la asignación de su tiempo y energía emocional. Era un padre activo e involucrado con sus hijastros, mientras era una presencia distante y ocasional en la vida de sus hijas biológicas. Chloe finalmente tomó su propia decisión de crear distancia con David. Ella tuvo su propia versión de la decepción de la graduación cuando él se perdió su graduación de secundaria por uno de los eventos de Tyler. Ella fue menos confrontativa que yo,
simplemente retirándose y estando menos disponible. David parecía desconcertado porque ambas estableciéramos límites, incapaz o poco dispuesto a conectar su ausencia en nuestras vidas con sus elecciones sobre cómo había pasado su tiempo. Aproximadamente 18 meses después de mi graduación universitaria, me comprometí con mi pareja, Daniel, con quien llevaba 3 años. Fue un momento de alegría e inmediatamente llamé a mi madre, Susan, para compartir la noticia. Ella lloró lágrimas de felicidad y comenzó a planificar formas de ayudar con los preparativos de la boda. Debaté si decírselo a David, pero finalmente le envié un breve mensaje de texto. Me comprometí. Pensé que debería saberlo. Su respuesta fue efusiva felicitación seguida de preguntas sobre la fecha de la boda y si ya la había fijado. Dije que no habíamos finalizado nada. Él dijo que me asegurara de hacerle saber la fecha con mucha antelación para que pudiera asegurarse de estar allí. La ironía de esa declaración, dada su ausencia en mi graduación, no pasó desapercibida para mí. Cuando empezamos a planificar la boda, tuve una conversación con mi pareja, Daniel, sobre la tradición del baile padre-hija. Dije que no quería uno, que bailar con David se sentiría performativo y falso dada nuestra relación real. Daniel apoyó cualquier cosa que yo decidiera y planeamos una boda que reflejara nuestros valores y nuestras relaciones reales, no las que se suponía que debíamos tener. David llamó cuando se enteró por un pariente de que no habría baile padre-hija. Se sintió herido y confundido, preguntando por qué lo estaba excluyendo de este momento tradicional. Le expliqué suave pero claramente que el baile padre-hija estaba destinado a celebrar el vínculo entre un padre y una hija y que ya no teníamos ese vínculo. Había pasado años mostrándome que yo no era una prioridad y no iba a fingir lo contrario por un baile de 3 minutos en mi boda. Él intentó argumentar que esta era mi oportunidad de reparar nuestra relación, que excluirlo de las tradiciones de la boda dañaría más las cosas. Le señalé que no lo estaba excluyendo de la boda. Estaba invitado como un huésped, pero no iba a representar una intimidad y conexión que en realidad no teníamos. Si quería una relación conmigo, necesitaba construirse sobre una presencia real y una prioridad genuina a lo largo del tiempo, no fabricarse para una sesión de fotos de boda. La boda ocurrió 6 meses después. David asistió, sentado con Diane y sus hijastros. Parecía incómodo y triste durante las partes que tradicionalmente involucraban a los padres, pero yo me sentí en paz con mis decisiones. Mi madre, Susan, me llevó al altar y durante la recepción tuvimos un baile madre-hija en lugar de uno padre-hija. Fue perfecto y auténtico para nuestra relación real. Después de la boda, David hizo algunos intentos para reconstruir nuestra relación. Sugirió cenas mensuales, a las que acepté probar. Las primeras fueron incómodas, llenas de conversaciones superficiales y largos silencios. Intentó preguntar sobre mi vida, pero años de distancia significaban que no sabía lo suficiente sobre mi carrera o intereses para hacer preguntas significativas. Me había convertido en una extraña para él y él para mí. Durante una de estas cenas, aproximadamente un año después de mi boda, David rompió a llorar. Dijo que había cometido errores terribles, que había dejado que las inseguridades de Diane y las necesidades de los chicos dictaran sus prioridades, y que había perdido a sus hijas en el proceso. Dijo que no sabía cómo arreglarlo, pero quería intentarlo. Fue la primera vez que asumió una responsabilidad clara sin desviar o excusarse. Agradecí el reconocimiento, pero fui honesta al decir que no sabía si nuestra relación podía repararse. Demasiado tiempo había pasado. Demasiados momentos importantes se habían perdido. Demasiadas veces me habían dicho sus acciones que yo no importaba tanto como su familia política. Dije que estaba dispuesta a continuar con las cenas mensuales y ver cómo iban las cosas, pero no podía prometer perdón ni que las cosas volverían a ser como antes. Me preguntó si alguna vez volvería a llamarlo papá. Dije que tal vez, si se lo ganaba de nuevo a través de una presencia constante y una priorización genuina a lo largo del tiempo. Pero eso tomaría años de su parte, no meses, y no le devolvería el título solo porque él lo quisiera. Tendría que demostrar con acciones sostenidas que entendía lo que realmente significaba ser un padre. Han pasado 3 años desde mi graduación universitaria. David y yo hemos mantenido las cenas mensuales, y lentamente, de forma incremental, las cosas han mejorado. Hace mejores preguntas sobre mi vida. Recuerda detalles que le he contado. Ha conocido a mis amigos y colegas en eventos a los que lo he invitado.
No se ha perdido un cumpleaños ni un hito importante desde esa conversación. Pero todavía lo llamo David. Ya no por despecho, sino por verdad. Estamos reconstruyendo algo, pero no es la relación padre-hija que teníamos cuando yo era joven. Eso se perdió cuando él tomó años de decisiones para priorizar a su familia política sobre sus hijos biológicos. Lo que estamos construyendo ahora es diferente, más honesto, menos asumido. Chloe está en su propio viaje con él, estableciendo sus propios límites y tomando sus propias decisiones sobre qué relación, si alguna, quiere tener. Apoyo lo que ella elija, sabiendo que su camino no tiene que reflejar el mío. Mi padre se saltó mi graduación por el partido de béisbol del hijo de su nueva esposa, y en ese momento de ausencia, algo se rompió que quizás nunca se cure por completo. Dejé de llamarlo papá no para castigarlo, sino para honrar la realidad de lo que nuestra relación se había convertido. Quizás algún día, si continúa apareciendo y priorizándome constantemente, sienta ganas de volver a llamarlo papá. Pero ese día no es hoy, y quizás no sea mañana. Lo que he aprendido es que los títulos hay que ganárselos, especialmente los importantes. Ser padre es más que biología. Es presencia y prioridad y elección. David eligió a sus hijastros por encima de sus hijas durante años, y ahora está viviendo con las consecuencias de esas elecciones. Ya no estoy enojada, solo tengo claro quién es él y en qué consiste realmente nuestra relación, despojada de la pretensión y la obligación que solían definirla. Y en esa claridad, encontré la paz.